En una tranquila calle de Sevilla, en una casa de fachada blanca con persianas color arena, vive la familia Rivas. Desde afuera todo parece inquebrantable, un matrimonio estable sin sobresaltos. De esos que despiertan respeto, incluso cierta envidia discreta. Alejandro Rivas, de 47 años, enseña historia en el Liceo Cervantes, un colegio conocido por su rigor académico y su alumnado exigente. Su esposa, Irene Salvatierra, de 45, trabaja como coordinadora principal en un centro médico público, gestionando turnos, personal y la atención diaria del sistema sanitario andaluz, con la precisión de una cirujana. Ambos están juntos desde hace más de 20 años. Tienen un hijo, Mario, que estudia Derecho en la Universidad de Barcelona. Regresa a Bata en vacaciones, llama con frecuencia y siempre responde a los mensajes de su madre. No hay conflictos, no hay gritos, no hay sospechas. O eso parecía. La rutina de los Rivas es tan meticulosa como un horario ferroviario. Los lunes se hace la compra, los miércoles se cena pasta, los viernes por la noche Alejandro sale. Siempre dice lo mismo. Voy a casa de Hugo, echamos una peli o jugamos al ajedrez. Hugo Arévalo es su viejo amigo. Cirujano en una clínica privada. Soltero, reservado. Un hombre conocido en la casa, pero lejano. Irene nunca ha tenido una conversación real con él. Lo ha visto en 3, quizá 4 ocasiones. Un hombre elegante, de voz calma, mirada saz, mirada constante. Durante años, Irene no se hizo preguntas. Alejandro siempre ha sido metódico, estable. No es un hombre de improvisaciones ni misterios. Pero en los últimos meses algo empezó a resquebrajarse. Detalles pequeños, comentarios que ya no llegaban. Silencios en momentos donde antes había entusiasmo. La mente de Alejandro parecía estar en otra parte. A veces se quedaba absorto durante la cena, mirando el plato como si repasara mentalmente otra vida. Irene no es impulsiva. Observa, no enfrenta, no acusa. Ella toma nota mental. Una noche de sábado, mientras preparaba un collage de fotos familiares para el cumpleaños de su suegra, encontró una imagen antigua. Una fotografía tomada probablemente hace más de 2 décadas. Alejandro y Hugo en un banco de universidad, riendo. Pero no era la risa lo que la detuvo, sino la forma en que se miraban. La naturalidad del gesto, la cercanía corporal, la mano de Hugo sobre el hombro de Alejandro con una ternura que no se explicaba fácilmente. Quizá era solo una foto más entre muchas. Quizá estaba leyendo demasiado. Pero algo dentro de Irene se activó. No se lo comentó a nadie. Ni siquiera se lo permitió del todo a sí misma. Simplemente colocó la foto en un sobre, lo guardó en un cajón y siguió con su día como si nada. Desde entonces, comenzó a mirar con otros ojos. Cada salida de los viernes, cada mensaje leído y no contestado. Cada sonrisa fugaz que antes no notaba. Su atención ya no era la de una esposa confiada, sino la de alguien que empieza a reconstruir un mapa invisible. Y, sin embargo, nada en la superficie cambió. Desayunos compartidos, visitas programadas al dentista, la vida como siempre. Pero algo se había roto. Y lo más inquietante era que nadie más lo notaba. En 1998, Alejandro Rivas llegó a Madrid con una beca parcial y una maleta llena de libros de historia, dispuesto a convertirse en profesor, sin saber que esos años lo cambiarían para siempre. No por lo que aprendería en las aulas, sino por lo que descubriría sobre sí mismo en los silencios entre clases. Su compañero de piso en una residencia universitaria antigua, de techos altos y escaleras de mármol agrietado, era Hugo Arévalo, un estudiante de medicina con reputación de ser brillante, callado y obsesionado con la anatomía humana. Alguien que jamás hablaba de su familia, pero que sabía escuchar como si eso también fuera una ciencia. Al principio compartían apenas lo justo: horarios, turnos de limpieza, cenas rápidas. Pero una noche, tras una fiesta de bienvenida, todo cambió de forma inexplicable. Sin grandes gestos ni confesiones.
Solo una conversación que se apagó en la mitad, una pausa larga y tensa que ninguno quiso romper, y que en lugar de alejarlos, los conectó con una intensidad que no tenía nombre. En los meses siguientes, no hablaron del tema, como si la decisión tácita de no definir lo que pasaba entre ellos fuera más cómoda que enfrentar cualquier realidad. Sin embargo, los pequeños gestos se multiplicaban. Desayunos preparados sin motivo, libros subrayados con mensajes entre líneas, caminatas sin destino al caer la tarde, y una complicidad que crecía sin necesidad de palabras. Hugo era paciente, no forzaba nada, dejaba que Alejandro se acercara solo. Respetaba sus momentos de confusión, sus días de distancia, sus miedos disfrazados de sarcasmo académico. Y con el tiempo, esa cercanía se convirtió en algo tan arraigado que Alejandro dejó de preguntarse si era amistad, afecto o algo más. Simplemente era. Pero al finalizar la carrera, con los padres esperando en la estación de Atocha y la presión de una vida adulta que debía empezar, Alejandro decidió cerrar esa puerta sin decirlo, sin explicaciones, como quien deja un libro abierto en la última página sin leer el final, y se comprometió con Irene, su amiga de la infancia, en una decisión rápida, casi instintiva, que a todos les pareció lógica. Hugo no se opuso, no preguntó, solo volvió a Sevilla, aceptando una plaza en una clínica privada, mientras Alejandro se instalaba en una rutina matrimonial que al inicio fue sincera y cálida, pero con el tiempo se volvió metódica y predecible. A pesar de la distancia, nunca cortaron el contacto del todo. Los correos electrónicos eran breves, pero constantes. Las visitas, escasas, pero siempre intensas en lo no dicho. Con los años, sus encuentros tomaron la forma de hábito. Cada viernes, Alejandro cruzaba la ciudad con una botella de vino y una excusa sencilla, sabiendo que esa noche con Hugo era más necesaria que cualquier terapia. A simple vista, nada sugería intimidad. Hablaban de política, de libros, de medicina, del pasado universitario, pero lo que los unía era algo más profundo, una costumbre emocional que había sobrevivido a matrimonios, mudanzas y silencios. Y mientras Alejandro regresaba cada sábado por la mañana a su casa con la misma sonrisa educada, Irene empezaba a notar que ese vínculo invisible tenía más peso que 20 años de matrimonio. Irene nunca fue una mujer impulsiva ni celosa, pero su instinto, ese que se forma con años de observación clínica y silencio con los pacientes, comenzó a gritarle que algo no encajaba, y cuando el pensamiento se volvió demasiado persistente como para ignorarlo, tomó una decisión que no tenía marcha atrás. Instaló una aplicación de seguimiento en el teléfono de Alejandro, algo que nunca imaginó hacer, pero que ejecutó con la precisión de quien prepara un informe médico bajo presión, sin temblar, sin vacilar. Y los primeros resultados fueron una confirmación amarga. No había restaurantes, ni museos, ni cines en el historial de ubicaciones. Solo una dirección repetida cada viernes. Un piso discreto en un edificio residencial del centro, siempre el mismo, como un reloj que no falla. Lo que para cualquier otra persona podría ser una coincidencia, para Irene fue una señal clara, y en lugar de enfrentarlo o llorar, decidió seguir el método que mejor conocía: observación, recopilación, análisis. Una mañana, mientras buscaba una factura de electricidad, encontró sin querer, aunque quizás su inconsciente la guiaba, un correo abierto en la tablet familiar. Una confirmación de reserva de hotel en Valencia a nombre de Hugo Arévalo, con el número de habitación y la fecha coincidiendo con un congreso en el que Alejandro había dicho que estaría acompañado por otros profesores. Y algo dentro de Irene se endureció, pero no se rompió. Entonces, se sentó frente al ordenador y abrió la cuenta conjunta del banco, algo que hacía solo en contadas ocasiones, y revisó cada movimiento con la meticulosidad de una auditora. Allí encontró cargos sutiles, cafés dobles en lugares donde Alejandro no solía ir, cenas para dos en fechas que él decía haber pasado en casa de sus padres, y una compra de entradas para una obra de teatro en Lisboa.
una ciudad de la que él nunca hablaba, pero que curiosamente aparecía mencionada en un viejo libro con dedicatoria de Hugo. Con toda esa información, Irene no lloró ni se derrumbó. Solo respiró hondo. Cerró la sesión y comenzó a organizar una carpeta física, una de esas con solapas gruesas y etiquetas claras, donde colocó impresiones, fotos, notas escritas a mano, extractos bancarios y grabaciones de voz que hacía para sí misma en la cocina, cuando el sonido de la lavadora podía disimular sus palabras. También guardó una copia digital en un USB que escondió detrás del botiquín, justo al lado de la caja con tiritas y termómetro. Y cada nuevo hallazgo se sumaba a esa estructura invisible que ella levantaba en su mente. No para vengarse, no para gritar, sino para entender cuánto tiempo había vivido junto a una verdad maquillada. Cuánto de su matrimonio era una coreografía bien ejecutada. Y sobre todo, ¿por qué nunca lo vio antes? En la superficie, todo seguía igual. Irene cocinaba, sonreía, preguntaba cómo fue el día. Pero detrás de cada gesto había un cálculo. Detrás de cada palabra, una doble lectura. Y detrás de cada silencio, una pregunta que la empujaba más cerca de la verdad que aún no sabía si quería oír completa. Una tarde de martes, cuando el sol de Sevilla comenzaba a colarse entre los toldos de la clínica privada donde trabajaba, Hugo llamó a Alejandro con una voz distinta, menos contenida, más decidida, y le dijo sin rodeos que había recibido una oferta para dirigir una unidad quirúrgica en Lisboa, una oportunidad que no buscó pero que no podía ignorar. Y lo que parecía una simple noticia se convirtió en una declaración velada. Era una línea en la arena, un límite, una invitación a definir lo indefinido. Alejandro, atrapado entre la ansiedad y la costumbre, no supo qué decir. Murmuró algo sobre tener que pensarlo. Sobre la familia, el trabajo, como si esos argumentos pudieran sostener una verdad que llevaba años evitando. Y colgó sintiendo que por primera vez, en mucho tiempo, algo se le escapaba sin remedio. Mientras tanto, Irene tejía su propio plan, y con una calma que bordeaba lo clínico, organizó un encuentro que disfrazó de casualidad. Eligió un café pequeño cerca del centro médico, uno que sabía que Hugo solía frecuentar entre cirugías, y fue a la misma hora en que él solía tomar su espresso corto. Lo vio entrar, reconoció su porte preciso, su forma de mirar al entrar como si evaluara un quirófano, y lo saludó con una sonrisa contenida, como si fuera apenas la esposa curiosa de un viejo amigo. Hugo, sorprendido, reaccionó con educación, se sentó, pidió otro café, y durante 5 minutos intercambiaron frases cortas, triviales, hasta que Irene mencionó que quería hacerle una sorpresa a Alejandro por su cumpleaños, y pensó que sería divertido reunir a algunos conocidos de su época universitaria. Un comentario dicho con tanta naturalidad que Hugo no sospechó nada. Solo asintió y dijo que le avisara si necesitaba ayuda con los contactos. Irene se despidió con una cortesía impecable y se fue caminando sin mirar atrás, sabiendo que había dado un paso más en su búsqueda de claridad. Una claridad que no buscaba justicia ni reparación, sino estructura, porque solo con estructura podía resistir. Esa noche, mientras Alejandro dormía profundamente, Irene sacó de su armario de recuerdos de juventud que nunca había revisado en profundidad. Dentro encontró cartas escritas a mano con una caligrafía que no era la suya, fotografías de juventud, donde Hugo y Alejandro compartían no solo espacio, sino una energía que ahora, a la distancia, parecía evidente, y pequeños papeles con anotaciones íntimas, frases personales que sugerían una conexión profunda y no dicha entre ellos. Irene añadió esos objetos a su carpeta de pruebas, pero esta vez no con la frialdad de una investigadora, sino con la conciencia de quien empieza a despedirse de una identidad construida sobre una ficción. Dejó de sentirse esposa, dejó de sentirse engañada, y empezó a verse como la única testigo lúcida de una historia que se narraba a escondidas, una historia donde la mentira ya no dolía como traición, sino como revelación tardía.
Alejandro empezó a notar que algo no cuadraba en casa. No por grandes gestos ni discusiones, sino por la manera en que Irene lo miraba durante el desayuno, con una amabilidad exacta, sin una palabra de más ni una pregunta al azar, como si cada conversación fuera medida, pesando cada silencio con la precisión de una balanza de laboratorio, y esa cordialidad forzada, casi quirúrgica, lo inquietaba más que cualquier grito o reproche. Intentó actuar con normalidad, mantener las rutinas, hablar del trabajo, proponer una escapada para desconectar. Pero cada vez que lo hacía, ella asentía con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Y Alejandro entendió que ya no estaba solo en su secreto, que algo en el equilibrio de su vida había empezado a romperse desde dentro. Llamó a Hugo y le pidió que no lo contactara por unos días, alegando estrés laboral, sobrecarga emocional, cualquier excusa que no revelara el miedo que le recorría la espalda cada vez que pensaba en perderlo todo. Pero Hugo, firme, respondió que ya no podía esperar indefinidamente, que esa ambigüedad los estaba destruyendo, que hablaban con claridad o la historia se acababa ahí, sin más encuentros, sin más pausas los viernes por la noche. En medio de esa tensión invisible, Mario llegó a casa sin previo aviso un viernes por la tarde, con una mochila y la excusa de que necesitaba descansar de Barcelona y su presencia, cálida pero inesperada, obligó a Alejandro e Irene a representar la obra matrimonial con mayor esfuerzo que nunca. Irene, sin dejar ver nada, lo abrazó con naturalidad, cocinó su comida favorita, le preguntó por los estudios y dejó que él llenara la casa con su voz joven, mientras ella repasaba mentalmente cada paso que aún debía dar. Esa noche, después de que Mario se acostara en la habitación de invitados, Irene le pidió a Alejandro que la acompañara al salón. Encendió la luz cálida, sacó de un sobre una sola fotografía, la misma que había encontrado semanas atrás, y se la entregó sin decir nada más que una frase sencilla: «Mañana hablamos». Alejandro miró la imagen durante unos segundos que se sintieron eternos. Reconoció el momento, reconoció su expresión, reconoció a Hugo a su lado, y por primera vez, comprendió que su vida tal como la había organizado, con sus compartimentos estancos, con sus reglas autoimpuestas y sus zonas seguras, ya no era sostenible. No preguntó qué sabía ella ni cuánto, no intentó justificarse. Solo asintió y se retiró en silencio, sabiendo que esa conversación del día siguiente no sería una más, sino un punto de quiebre, la línea que lo obligaría a decir lo que nunca había dicho en voz alta. Esa noche durmió poco, escuchando cada sonido de la casa con la sensación de que cada paso, cada crujido del parquet, cada respiración de su hijo al otro lado del pasillo, era parte de un conteo regresivo. Lo que Alejandro no sabía era que esa conversación por la que tanto temía nunca llegaría a realizarse. A las 8:45 de la mañana del sábado, una ambulancia y 2 coches patrulla llegaron con urgencia al número 14. Número 14 de la calle Reina Mercedes, alertados por una llamada sin palabras. Solo respiración agitada al otro lado de la línea, y al ingresar a la vivienda de los Rivas, los servicios de emergencia encontraron a Alejandro inconsciente en la habitación principal, sin responder a estímulos, mientras Irene, aún en bata de dormir, se mantenía de pie contra la pared, con la mirada fija en un punto inexistente, sin lágrimas, sin gestos de histeria, pero con las manos temblando levemente como si su cuerpo procesara el presente a una velocidad diferente. No intentó huir ni inventó una historia. Solo dijo una frase que los paramédicos y agentes repetirían más tarde en sus informes. Fue una conversación que tomó un giro inesperado, y no supe cómo manejarla. Y tras eso, guardó silencio. Dejó que le colocaran una manta sobre los hombros. Permitió que la trasladaran sin resistencia, como si ya supiera exactamente lo que vendría después. En la habitación no había objetos caídos, ni rastros de lucha caótica, pero sí un ambiente denso, cargado, como si lo invisible hubiera ocupado cada rincón durante horas antes de estallar.
Alejandro presentaba una lesión en la cabeza, atribuida a una posible caída accidental junto a una mesita, sin señales claras de violencia externa. Aunque no se encontró ningún objeto contundente con rastros evidentes de sangre o pelo, lo que dificultó el informe forense preliminar y ralentizó la categorización legal del caso. Mario, que había dormido en la habitación de invitados con la puerta cerrada y auriculares puestos, fue despertado por el sonido de las sirenas y los pasos apresurados en la escalera, y al salir al pasillo y ver a su madre escoltada por 2 policías, preguntó qué había pasado con la voz rota, sin obtener respuesta inmediata, solo una mirada que no olvidaría jamás. Durante las siguientes horas, la vivienda fue acordonada. Los vecinos observaban desde sus ventanas sin atreverse a preguntar, aunque más de uno había notado que los últimos días en casa de los Rivas se respiraba algo tenso, algo distinto, como si la calma habitual escondiera un movimiento subterráneo que finalmente había emergido. En las primeras declaraciones, Irene no negó los hechos, tampoco ofreció detalles cronológicos ni excusas emocionales. Solo pidió una cosa con insistencia tranquila. Por favor, manténganme lejos de mi hijo. No quiero que él me vea así. Y fue trasladada de inmediato a una unidad de salud mental para una primera evaluación psiquiátrica, donde se le diagnosticó un estado disociativo agudo, sin capacidad plena para relatar los hechos en orden lógico. Desde ese momento, por primera vez en 20 años, Irene dejó de hablar, no como acto de rebeldía ni manipulación, sino como única forma de protección ante una realidad que ya no tenía palabras posibles. Hugo se enteró de la noticia por la sección local de un diario digital, mientras esperaba un vuelo en el aeropuerto de Málaga. Leyó el titular sin comprender del todo, volvió a leer, buscó detalles. Y al ver el nombre completo de Alejandro, supo que el temblor que empezaba en sus manos no era casualidad, que algo profundo y oscuro acababa de estallar en la vida que habían sostenido durante años con hilos invisibles. Esa misma tarde fue citado a declarar como testigo por la policía de Sevilla. No hubo redadas ni acusaciones, pero sí preguntas cuidadosamente formuladas que intentaban descifrar la naturaleza exacta de su relación con Alejandro. Y Hugo, sabiendo que cualquier titubeo podría convertirse en sospecha, respondió con una mezcla de precisión emocional y ambigüedad calculada, diciendo que fueron amigos íntimos desde la universidad, que compartían una conexión profunda basada en la historia común, que jamás hubo conflicto entre ellos, pero evitando cualquier frase que pudiera sugerir un vínculo más allá de lo amistoso. No mintió, pero tampoco dijo toda la verdad, y eso lo sabía bien. Sin embargo, los agentes, centrados en esclarecer lo ocurrido dentro de la casa y no fuera de ella, lo catalogaron como testigo no relevante para la causa penal, lo liberaron sin cargos, y con ello, Hugo se volvió un nombre más en el fondo del expediente, una sombra que no dejaría huella legal. Al salir de la comisaría no regresó a su apartamento, no llamó a nadie, no fue al hospital donde aún tenía cirugías agendadas. Simplemente tomó un taxi. Pidió que lo llevaran al campo, a casa de su hermana, y durante una semana entera, no habló con nadie. Solo caminó entre los olivos y el viento seco, recordando cada viernes, cada palabra no dicha, cada mirada cómplice que ahora quedaba suspendida en el vacío. Días después, redactó su carta de renuncia. Vendió su vivienda con ayuda de un abogado. Cerró sus cuentas y compró un billete a Buenos Aires con escala en Lisboa, como si esa ciudad intermedia fuera el último homenaje íntimo a un plan que nunca se concretó. Mientras tanto, Mario recibió autorización para visitar a su madre una vez por semana en el centro de salud mental, siempre los martes a las 5, durante media hora exacta, en una sala blanca con ventanas selladas y aroma a desinfectante. Y en esas visitas no hablaban de lo ocurrido, no tocaban el tema. Él solo le tomaba la mano, le preguntaba si necesitaba algo. Y ella respondía con monosílabos suaves, como si cada palabra costara más que un paso en la nieve profunda. No discutían, no lloraban, no reclamaban,
Solo se observaban como si ambos intentaran sostener lo poco que aún los conectaba. En la casa familiar, ahora cerrada y vacía, Mario encontró libros, muebles cubiertos y una caja marcada con su nombre que contenía papeles, fotografías antiguas y un cuaderno con anotaciones breves de su padre. Frases sueltas como: «Lo inevitable no siempre llega cuando uno lo espera». Y al leer eso, comprendió que la historia de su familia no era solo una ruptura, sino un deslizamiento lento que nadie supo detener a tiempo. La noticia de la tragedia doméstica en la familia del profesor Rivas ocupó apenas un par de columnas en los periódicos locales, sin fotos, sin detalles escabrosos, apenas una breve nota informativa que mencionaba la muerte súbita de un docente del Liceo Cervantes y la hospitalización de su esposa en un centro psiquiátrico. Lo justo para que los vecinos del barrio supieran que algo había pasado, pero no lo suficiente como para que se volviera una historia viral o motivo de titulares nacionales. En las redes sociales, los perfiles de Irene y Alejandro quedaron congelados, sin actualizaciones, sin comentarios, como si el algoritmo mismo se negara a intervenir en una narrativa que pedía silencio más que exposición. Y los pocos conocidos que aún conservaban contacto con la familia optaron por mensajes privados de condolencia que no recibieron respuesta. En el colegio, algunos alumnos mayores recordaban a Alejandro con respeto, otros con indiferencia. Y alguno mencionó en voz baja que parecía una buena persona, pero muy hermético, frase que se repetía también entre los vecinos, quienes lo describían como educado pero distante, como alguien correcto pero sin vínculos profundos fuera del núcleo familiar. El edificio donde vivían los Rivas empezó a ser mencionado como el lugar donde ocurrió algo raro. Y aunque nadie sabía explicar con certeza qué, el rumor tomó cuerpo en los portales, en el ascensor, en los bares cercanos, hasta que todo lo relacionado con esa casa se volvió sinónimo de incomodidad. Algunos inventaron versiones dramáticas, otros suavizaron la historia hasta convertirla en fábula moral sobre lo frágil de las apariencias, pero todos coincidían en que Irene parecía tan centrada, tan profesional, tan poco capaz de algo así, lo cual no hacía más que reforzar el misterio de lo ocurrido entre esas paredes. A petición expresa de Mario, no se celebró ningún velorio público. El cuerpo de Alejandro fue cremado en una ceremonia privada sin asistentes, sin discursos, sin flores, solo con una urna que él mismo recogió días después, en el crematorio municipal, y guardó en una estantería alta de su nuevo apartamento, como si no supiera qué hacer con ella. El informe forense no ofreció titulares. Traumatismo craneoencefálico con desenlace fatal, en contexto doméstico, sin signos de intención homicida clara, lo que permitió que el caso no se tramitara como asesinato, sino como incidente doméstico con consecuencias irreversibles, y esa calificación, aunque técnicamente correcta, dejó un vacío que nadie se atrevía a llenar. Desde entonces, el apellido Rivas dejó de aparecer en listas escolares, en buzones, en registros de asociaciones de vecinos, como si esa familia se hubiera disuelto en una nube densa de sospecha y olvido, dejando tras de sí un relato que nadie quería contar, pero que todos recordaban en voz baja. Mario regresó al antiguo piso familiar varias semanas después de cerrar los trámites legales, no por obligación, sino por una necesidad que no lograba explicar, como si el silencio de esas habitaciones pudiera ofrecerle una respuesta que nadie más podía darle. Y al entrar, se encontró con el mismo olor a madera y libros viejos, con los muebles cubiertos por sábanas y los retratos de infancia torcidos por el tiempo, como si el lugar no hubiera esperado a nadie, solo se hubiera detenido. Recorrió las estancias sin prisa, abriendo cajones, tocando objetos, reconociendo la voz de su infancia en los ecos del pasillo, hasta que encontró una caja pequeña con su nombre escrito en letra cursiva, y al abrirla, descubrió documentos, cartas, fotografías y un cuaderno encuadernado a mano que su padre solía guardar entre los libros de la biblioteca del salón, uno que él nunca había visto y que ahora parecía hablarle desde otra época. En sus páginas encontró frases cortas,
reflexiones sueltas, anotaciones hechas en diferentes años, todas escritas con la misma tinta azul que usaba para corregir exámenes, pero con un tono distinto, íntimo, como si Alejandro hubiera escrito esas líneas no para sí mismo, sino para un lector que tal vez nunca llegaría. Algunas frases eran ambiguas, como «Lo que callamos también nos define», o «Elegí la estructura porque el caos me daba miedo». Otras eran más reveladoras, como «Lo amé sin nombre», o «El viernes era lo único real en mi semana». Y a medida que Mario leía, entendía que lo que su madre había intuido no era una sospecha infundada, sino la punta de un iceberg que se había mantenido congelado durante décadas por miedo, por costumbre, por la necesidad desesperada de conservar una vida construida sobre cimientos falsos. Junto al cuaderno había fotos antiguas, muchas de ellas ya conocidas, pero algunas inéditas. Alejandro y Hugo en Lisboa, abrazados en una terraza al atardecer, otra en Valencia, los dos con expresiones serenas, compartiendo una mesa de café con miradas que no necesitaban palabras. Y al verlas, Mario no sintió rabia ni traición, sino una tristeza sorda, la certeza de que sus padres vivieron prisioneros de una narrativa que ninguno de los dos supo cómo romper sin hacerse daño. Cerró la caja, la selló con cinta. Escribió «No abrir» en la tapa y la llevó a un trastero en las afueras de la ciudad, donde pagó por un espacio pequeño y sin ventanas, como si necesitara guardar ese capítulo en un lugar inaccesible incluso para él. Desde entonces no volvió a mencionar el tema a nadie, ni a su pareja, ni a sus amigos, ni siquiera a su terapeuta, y aunque seguía visitando a Irene los martes, las conversaciones eran aún más breves, los silencios más densos, como si ambos comprendieran que ya no quedaban explicaciones posibles. Mario se mudó a un piso cerca del mar, sin fotos familiares, sin referencias al pasado, y adoptó una nueva costumbre: no planificar más allá de una semana. No confiar plenamente en las palabras, no aferrarse a nada que no pudiera sostener con las manos. Un año después de los hechos, la causa judicial fue oficialmente archivada, sin apelaciones ni reaperturas, con un informe final firmado por 3 profesionales del ámbito psiquiátrico que coincidieron en el mismo diagnóstico: trastorno reactivo severo ante acumulación prolongada de estrés emocional, no verbalizado, sin indicios de premeditación ni perfil criminal, lo que en términos prácticos significaba que Irene no saldría libre, pero tampoco sería juzgada como culpable, quedando bajo vigilancia médica en un régimen de internación indefinida, sin acceso libre al exterior, con visitas limitadas y monitoreo constante. Y así, su nombre desapareció del sistema judicial y pasó a formar parte de una carpeta médica con códigos y fechas, convertida en paciente más que en protagonista. Hugo no volvió a ser mencionado en ningún documento. Su nombre fue eliminado de informes, testigos, anexos, como si nunca hubiera tenido relación con la historia. Y él, desde algún punto de Sudamérica, envió que había contratado una carta al abogado con instrucciones para cerrar su capítulo en Sevilla y enfocarse en una nueva vida lejos de todo lo anterior, renunciando a cualquier intento de recuperar lo que había sido su vida anterior. Mario, en cambio, siguió adelante sin grandes gestos ni discursos, y meses después, cuando nació su hija, eligió un nombre que nadie esperaba: Luna. Sin dar explicaciones, sin referencias familiares, solo diciendo que le gustaba cómo sonaba, aunque en el fondo, sabía que ese nombre guardaba todo lo que no podía decir, toda la carga invisible que heredaba sin querer, todo lo que entendía y también lo que aún no comprendía del todo. En las pocas ocasiones en que alguien del pasado lo contactaba, respondía con educación, sin detalles, sin resentimientos, solo marcando distancia con frases como «ahora vivo en otro lugar» o «las cosas cambian». Y si el tema de su familia salía en alguna conversación, desviaba hábilmente el foco, no por vergüenza, sino por respeto a esa historia que ya no le pertenecía del todo. La casa donde creció fue vendida discretamente por una inmobiliaria, los objetos repartidos, los libros donados a una biblioteca pública,
y ninguna de las fotos familiares volvió a colgarse en ninguna pared. Irene seguía recibiendo las visitas de Mario los martes, aunque ahora eran más rutinarias que emocionales, como si ambos supieran que el lazo no se rompería, pero tampoco podría volver a ser lo que fue. Y durante esos encuentros hablaban de la nieta, de recetas de cocina, del clima, evitando cuidadosamente todo lo demás, como dos náufragos que comparten la misma isla, pero que miran al mar en direcciones opuestas. Ninguno de los tres personajes principales de esta historia volvió a cruzarse jamás. Cada uno siguió un camino diferente, pero todos quedaron atados por la misma raíz. El silencio prolongado, la verdad encubierta, la acumulación de ausencias. La historia no fue contada en libros ni documentales, no tuvo homenajes ni conclusiones. Solo se cerró como se cierran los archivos confidenciales, sin ruido, sin ceremonias, con un clic final. Pero quienes la vivieron, aunque nunca la nombren, llevan dentro la certeza de que una mentira sostenida demasiado tiempo puede no matar al instante, pero sí demoler todo lo que alguna vez pareció real. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción, y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.